durante una cena temprana con mi esposo y mis suegros. El teléfono de casa sonó inesperadamente. Era inusual que sonara a esa hora. Pasen, contesté, y una mujer al otro lado comenzó a hablar de manera agresiva. Cuando le pedí que aclarara, gritó: ¿cómo te atreves a preguntarme quién soy? Eres tan grosera. No sé quién eres si no te presentas, respondí. Mis suegros parecían preocupados, y mi esposo hizo un gesto. ¿Quieres que conteste yo? Sacudí la cabeza. Quería manejar esto yo misma. ¿Podrías decirme tu nombre, por favor? Pregunté con calma. La mujer se volvió histérica. No puedo creer que no sepas quién soy. Nunca volveré a comprar tus berenjenas. Usaré las baratas importadas de ahora en adelante. Adiós. No se identificó, pero rápidamente me di cuenta de que era la esposa del presidente de la empresa de encurtidos con la que había trabajado durante 15 años. Con él fuera, ella era la única que mencionaría nuestro contrato exclusivo. Es difícil cambiar las cosas de repente. Tenemos un contrato exclusivo, y usar berenjenas especiales cultivadas localmente es lo que las hace populares. ¿No sería malo cambiar a las importadas? La mayoría de los consumidores no saben la diferencia. Puedo comprar las importadas por menos de la mitad de tu precio. Me estás cobrando de más. En ese momento, sentí que la ira comenzaba a surgir. ¿Cobrar de más? Mis berenjenas no se pueden cultivar en ningún otro lugar, y el precio es justo. Nadie puede cultivar berenjenas en un jardín de casa. Es un crimen vender verduras tan asequibles a un precio tan alto. Agradece que no te estoy demandando. Estoy cancelando el contrato. ¡Qué persona tan increíblemente grosera!, dije, alimentada por la ira. ¿Estás segura de que quieres cancelar el contrato? ¿No te arrepentirás? Sin arrepentimientos. Ganaré más dinero usando berenjenas importadas más baratas. Me alegra deshacerme de una agricultora que cobra de más como tú. Mantente alejada de nosotros. Una vez que terminó la llamada, mi esposo, preocupado, preguntó: ¿qué pasó, Laura? Escuchamos a una mujer gritando. ¿Estás bien? Mi suegra frunció el ceño. Comencé a explicar. Soy Laura. Tengo 49 años y soy agricultora de berenjenas para encurtidos a tiempo completo. He estado casada con mi esposo, el hijo mayor de una familia de agricultores de arroz, durante más de 20 años. Nuestra hija vive sola en la ciudad como estudiante universitaria, y nuestro hijo acaba de conseguir un trabajo en la ciudad después de graduarse. Dijo que volvería cuando encuentre una novia, pero no cuento mucho con eso. Mis enérgicos suegros y mi esposo, que están por cumplir 80, están cultivando arroz en su casa familiar mientras yo y algunos empleados temporales cultivamos berenjenas para encurtir. Comencé a producir berenjenas hace 15 años. Las berenjenas para encurtir de mi pueblo han sido famosas desde tiempos antiguos, pero son notoriamente difíciles de cultivar. Son susceptibles a enfermedades y plagas y pueden marchitarse rápidamente. Cuando comencé a venderlas en pequeñas cantidades en mercados locales, una empresa de encurtidos me abordó para un contrato exclusivo. Debido a los desafíos de cultivo, los contratos exclusivos ofrecían precios mucho más altos que vender berenjenas regulares. Emocionada por la oportunidad, acepté, aunque temía ser demandada por incumplimiento de contratos y no podía cumplir con las expectativas. Mientras me preocupaba, mi esposo me animó, diciendo: tenemos ingresos del arroz, así que intentémoslo, incluso si no funciona. Y así comenzó mi viaje. Durante 15 años, intenté diligentemente mejores métodos de cultivo, a pesar de muchos contratiempos. A medida que la empresa de encurtidos se expandía en línea, mis entregas de berenjenas aumentaron. Otras empresas notaron mi éxito y me abordaron para hacer negocios, pero no tenía intención de expandir mi producción. El contrato exclusivo resultó más desafiante de lo que esperaba, pero los ingresos se mantuvieron estables debido al precio fijo del contrato. Tenía una meta de entrega específica que debía cumplir sin falta. Empecé a considerar que, una vez que mis suegros se retiraran del cultivo de arroz y mi esposo y yo tomáramos el control como los principales agricultores de arroz, hasta que nuestro hijo eventualmente asumiera el negocio familiar, podría ser aceptable terminar el contrato exclusivo. Sin embargo, sentía una profunda gratitud hacia el presidente de la empresa, así que seguí entregando las mejores berenjenas cada año mientras las necesitaran. Sin embargo, el mes pasado, todo cambió. A principios de mes,
El presidente de la empresa colapsó en la fábrica y nunca volvió. Falleció el mes pasado, ¿verdad? ¿No han pasado ya 49 días? Murmura mi suegra. Fue un evento tan repentino. Ella expresa simpatía por el presidente con una expresión de dolor. Es un alivio que haya un sucesor, pero no podrá regresar por un tiempo, ¿verdad? A las palabras de mi esposo, mi suegro responde que el hijo del presidente está entrenando en otra empresa de encurtidos. El hijo, que debe convertirse en el próximo presidente, está actualmente estudiando en otra empresa de encurtidos y está involucrado en transacciones importantes, así que no puede irse de inmediato. Mientras él está ausente, el secretario del presidente y los ejecutivos discutían cómo mantener la empresa a flote cuando la esposa del presidente, de manera inesperada, intervino, causando tumulto dentro de la empresa, una situación de la que también había oído hablar brevemente. Me pregunto si la esposa del presidente no puede llorar la muerte repentina de su esposo o si no puede observar un periodo de luto. Debería tener asuntos más urgentes que atender. Todos asienten en acuerdo con las quejas de mi suegra. De todos modos, necesito evaluar la situación. Estaría en problemas si el contrato se terminara unilateralmente. Llamé al secretario del presidente al día siguiente. ¿Recibiste una llamada también? Lura, lo siento mucho. Parecías realmente cansada. ¿Estás bien? El secretario, que normalmente tenía un ambiente animado, hablaba con un tono visiblemente abatido. No está bien. Creo que nuestra empresa va a quebrar. Me han despedido, así que ya no puedo ayudar. Lo siento. ¿Qué? ¿Te están despidiendo? Pregunté con sorpresa. Supe que la esposa del presidente era la causa de este caos, sin entender los fundamentos de la gestión. Ella hacía demandas irrazonables a varios socios comerciales y hostigaba continuamente a los empleados. La esposa del presidente tenía una personalidad egoísta y dura, de la que el presidente estaba consciente. Nunca le permitió involucrarse en asuntos comerciales. Ahora que él se ha ido, la empresa está en desorden. La esposa del presidente parece imaginar una empresa donde solo ella gane, pensando únicamente en cómo explotar a los socios comerciales y empleados de la manera más económica posible. No hay forma de que una empresa funcione así. El secretario lamentó aún más, diciendo, deberías simplemente rendirte con ellos. Lura, con tus berenjenas, encontrarás nuevos socios comerciales en poco tiempo. Pero tenemos un contrato exclusivo, y planeaba cumplir mis compromisos este año por respeto al difunto presidente. Cuando mencioné esto, el secretario suspiró. Nunca pensé que el presidente fallecería tan de repente. Es verdaderamente terrible. Ahora, debido a la esposa del presidente, los empleados de larga data y los trabajadores temporales están siendo forzados a irse. Los trabajadores mayores no pueden desempeñarse tanto como los jóvenes, y los empleados regulares son costosos. Ella está tratando de contratar solo mano de obra extranjera barata. El sabor de nuestros encurtidos depende de los trabajadores experimentados. El talento es invaluable, incluso con el contrato exclusivo. Ella no entiende el sentido común básico. Es mejor que te alejes. Así de lejos había llegado la situación. Después de la llamada, estaba horrorizada e inmediatamente hablé con mi esposo. Quizás es hora de cortar lazos. ¿Pero qué pasa con el contrato?, respondió mi esposo, luciendo preocupado. Sí, hemos intercambiado documentos oficiales. Unos días después, recibimos una notificación formal de que la empresa de encurtidos estaba rompiendo nuestro contrato. ¿Qué es esto? Incluso un aficionado puede ver que esto es una tontería, ¿verdad? Pensé que el secretario era una persona decente. Los documentos estaban tan mal preparados que no pudimos evitar expresar nuestra incredulidad. Con ambos, mi esposo y yo decidimos que no éramos culpables. Afortunadamente, esto fue antes de la temporada de siembra, lo que lo convierte en un buen momento para considerar dejarlo. Las palabras de mi esposo me hicieron considerar renunciar, pero estaba ansiosa por la pérdida de ingresos. Durante el verano, luchamos con los trabajadores de medio tiempo y varios otros desafíos, pero las cosas finalmente estaban mejorando. Me parecía irrazonable ser forzada a renunciar de repente. Mi esposo asintió en señal de acuerdo. Centrémonos en los ingresos y en el futuro más tarde. No puedo perdonar cómo te trató, Laura. Es su pérdida. No pueden esperar vender importaciones baratas y de baja calidad solo porque son más baratas.
mientras que nuestros productos de alta calidad están hechos con orgullo. Tienes razón, respondí. Así que decidimos terminar el contrato exclusivo este año y dejar de entregar berenjenas, independientemente de su presión. Llegó el verano, y después de finalizar el contrato exclusivo, varias empresas de encurtidos se acercaron rápidamente con ofertas. Mi esposo y yo evaluamos cuidadosamente las opciones y aseguramos un contrato con las mejores condiciones, aumentando nuestros ingresos en aproximadamente un 20%. Descubrimos nuevos destinos para nuestras berenjenas, y mientras trabajábamos ocupadamente cada día, casi olvidé a la grosera esposa del presidente. Un día, mi suegra visitó mi lugar de trabajo con un encurtido de berenjena. Laura, esto es horrible, dice, producido localmente, pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Ella había traído encurtidos de la empresa que afirmaba usar berenjenas importadas, pero el empaque decía que eran de origen local. Me sorprendió cuando examiné la etiqueta. Probémoslo de todos modos, sugerí, siguiendo la sugerencia de mi suegra. Mi suegro, esposo y los trabajadores de medio tiempo se reunieron para probarlo. El sabor era completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados. No hay forma de que esto sea producido localmente. Primero que nada, no es de tamaño bocado. Están usando berenjenas grandes y encurtidiéndolas enteras. Están tratando a los consumidores como tontos, declaró mi suegra con severidad. El sabor también es extraño, no solo sabe mal, sabe a podrido. Un trabajador de medio tiempo comentó, ¿podría ser que la esposa del presidente esté mintiendo sobre los productos importados siendo locales? Honestamente, creía que podría hacer algo así. Unos días después, durante la cena, sonó el teléfono nuevamente. Oye, ¿puedes pretender que me vendiste tus berenjenas? La voz no se identificó, pero la reconocí como la esposa del presidente. No recuerdo haberte vendido berenjenas. ¿Y por qué mentiría? Sí, si tú lo dices, salvaría a nuestra empresa. ¿No se suponía que debías dejar de contactarme? Eso era cierto, pero las cosas habían cambiado. Necesitas dinero, ¿verdad? Te puedo dar algo. Es solo un pequeño favor. Su tono arrogante, tratando de involucrarme en su engaño, era escandaloso. No, gracias, respondí, colgando el teléfono. Luego informé a mi esposo y a mi suegro sobre la llamada. Todos se rieron. Mi esposo, en particular, parecía satisfecho. Debe estar lamentándolo ahora. No hay forma de que tus berenjenas se puedan comparar con esas importaciones inferiores. Después de que mi suegra trajo los encurtidos, comencé a recibir llamadas de varias personas porque había sido yo quien suministraba las berenjenas. Según la nueva empresa de encurtidos, estaban inundados de quejas y hasta habían sido reportados a las autoridades. Parecía que estaban en problemas por acusaciones internas de fraude alimentario. Unos días después, recibí una llamada. Por favor, testifica que esas eran tus berenjenas. La policía podría investigar. Reconocí la voz. Era la misma que antes, ahora casi suplicando. Bueno, no las vendí, afirmé y volví a colgar. Al día siguiente, un joven que afirmaba ser el hijo del presidente llamó. Me gustaría reunirme para disculparme, dijo. Así que organizamos un encuentro esa tarde. Pedí a mis suegros que se encargaran del trabajo agrícola de la tarde mientras mi esposo y yo esperábamos. Llegaron un joven, otro joven y una mujer mayor muy llamativa. Uno era el hijo del presidente, el otro su secretario, y la mujer era la esposa del presidente, mientras que los dos hombres eran educados. La esposa del presidente era fría y pasó por alto los saludos. El hijo insistió en que la esposa del presidente inclinara la cabeza, y ambos se postraron, frotándose la cabeza en el suelo mientras se disculpaban. ¿Hay alguna manera de que pueda suministrarnos berenjenas de nuevo?, suplicó el hijo. Yo negué con la cabeza. Lo siento, pero eso es imposible. Ustedes terminaron nuestro contrato exclusivo. Aunque sentía simpatía por el hijo, considerando la actitud de la esposa del presidente y nuestro contrato existente con otra empresa, era totalmente imposible que él comprendiera mis sentimientos honestos. El hijo del presidente parecía pensar que era algo natural que yo me negara. Supongo que tienes razón. Me disculpo por esta situación. Hemos decidido terminar el contrato exclusivo debido a nuestras circunstancias. Así que pagaremos la penalización como acordamos inicialmente.
Él aceptó esto con facilidad y comenzó a preparar los documentos necesarios con su secretaria. De repente, la esposa del presidente se sorprendió. ¿Qué estás pensando? Hemos sido aprovechados todo este tiempo, así que no hay necesidad de pagar la penalización. Esta vez nos atraparon, pero podemos hacerlo mejor la próxima vez. Es culpa del importador que más de la mitad de las berenjenas importadas estuvieran podridas. Si encontramos un proveedor más barato, estará bien. Entonces, intentaste recortar gastos con importaciones baratas y fracasaste miserablemente. Eso es lo que te dijo Laura, ¿verdad? Su esposo hizo un comentario sarcástico, y los dos jóvenes respondieron, sí, eso es exactamente correcto. Mientras bajaban la cabeza, me preocupé por las palabras de la esposa del presidente y le pregunté nuevamente. Por cierto, ¿planeas seguir etiquetando tus productos como producidos localmente, incluso si no puedes conseguir mis berenjenas? Por supuesto, es más rentable, y todos lo están haciendo. La esposa del presidente no mostró remordimientos y comenzó a gritarme. Mi esposo y yo quedamos sorprendidos. Fue entonces cuando el hijo del presidente perdió la calma. Mamá, por favor, cállate. Solo te traje aquí hoy para disculparme, pero estoy cansado de esto. Confundida por la reprimenda de su hijo, la esposa del presidente respondió, solo estaba tratando de hacer dinero. Solo te importa llenarte los bolsillos. No es así como debe funcionar una empresa. ¿Pero no se supone que una empresa debe generar dinero? Me irritó la falta de comprensión de la esposa del presidente. Aunque tengo trabajadores a medio tiempo en una escala diferente, creo que es incorrecto pensar que mentir está bien siempre que haya ganancias. Una relación justa debería permitir que tanto los empleados como los agricultores contratados, como nosotros, obtengan beneficios legítimos. Es injusto que solo una parte se beneficie. A mis palabras, el hijo, la joven secretaria y mi esposo asintieron en señal de acuerdo. Tienes razón, mamá, que no entiende eso. Ya no es apta para ser parte de esta empresa. Voy a cortar lazos con ella. Sin embargo, ella debe asumir la responsabilidad por arruinar la empresa de papá. Al escuchar la declaración de desheredamiento de su hijo, la esposa del presidente parecía visiblemente conmocionada por primera vez. Se puso pálida y guardó silencio, atónita y sumisa. El caso pronto fue considerado malicioso, involucrando etiquetado intencional incorrecto del origen del producto. Tanto los periódicos locales informaron que la policía había comenzado una investigación por fraude, convirtiéndolo en una gran noticia en el área durante un tiempo. Eventualmente, la compañía de encurtidos quebró, y la esposa del presidente quedó en la ruina, abandonada por su hijo, quien temía ser procesado y se ocultó. El hijo del presidente y los empleados veteranos que regresaron a su llamado ahora están trabajando arduamente para manejar las consecuencias y establecer una nueva empresa. Recibí la penalización por incumplimiento del contrato exclusivo, y el asunto se resolvió. Desde entonces, mi hijo ha regresado para hacerse cargo de la granja. Parece que ha encontrado una novia que está ansiosa por trabajar a su lado en la granja. Con esta feliz noticia, la vida diaria de nuestra familia se ha vuelto bastante placentera. Me encontraba al borde del estanque. Mi corazón latía con fuerza mientras la discusión con Isen se salía de control. Sus palabras eran filosas, llenas de una furia que apenas reconocía, antes de que pudiera responder. De repente me empujó con una fuerza impulsada por la rabia, y perdí el equilibrio, mientras caía hacia atrás en el agua fría y oscura. El pánico se apoderó de mí, luchaba por respirar. El peso de mi hijo no nacido tirando de mí hacia abajo. Me llamo Sarah Miller, y nunca imaginé que mi vida se desmoronaría de esta manera. Tengo 30 años. Soy fotógrafa independiente y vivo en los suburbios de Chicago. Estoy embarazada de 8 meses de mi primer hijo. El hombre que me empujó al estanque es mi esposo, Isen Miller. No siempre fue así. Hace 5 años, Isen era todo lo que había soñado, encantador, ambicioso, un desarrollador inmobiliario con grandes sueños. Me atraía su confianza y la manera en que siempre parecía saber lo que quería. Nos casamos tras solo un año de noviazgo. Y por un tiempo, todo fue perfecto. Compramos una hermosa casa en un vecindario tranquilo. Yo construí mi negocio de fotografía desde casa y la carrera de Isen despegó. Soñábamos con formar una familia, y durante años, ese sueño parecía estar cerca de hacerse realidad.
pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. El trabajo de Isen se volvió más estresante, y el hombre encantador y relajado del que me había enamorado empezó a desvanecerse. Su temperamento se encendía más seguido, y las pequeñas discusiones se convertían en peleas explosivas. Empezó a culparme por cosas fuera de mi control, como las fluctuaciones del mercado que afectaban su negocio o las largas horas que lo dejaban exhausto. Cuando supimos que estaba embarazada, pensé que sería el comienzo de un nuevo y feliz capítulo en nuestras vidas, pero estaba equivocada. La frustración de Isen solo aumentó a medida que mi embarazo avanzaba. Al principio fingía estar emocionado, diciéndome lo maravilloso que sería formar una familia, pero podía sentir cómo la tensión crecía entre nosotros. Cada vez que llegaba a casa, era como caminar sobre cáscaras de huevo, esperando la próxima explosión. Empezó a llegar más tarde, con el rostro tenso y lleno de enojo, negándose a hablar sobre el trabajo o el bebé. Hice todo lo posible por mantener todo bajo control, pero nada de lo que decía o hacía parecía ayudar. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá acariciando suavemente mi vientre, me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. Isen estaba sentado al otro lado de la habitación, mirando su teléfono, apenas reconociendo mi presencia. Cautelosamente intenté iniciar una conversación. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?, pregunté. Sin levantar la vista, murmuró, lo mismo de siempre. Suspiré, sintiendo el dolor familiar de la decepción. Sé que las cosas han sido difíciles, Isen, pero estamos en esto juntos. El bebé viene pronto y solo quiero que... ¿Qué? Sara, interrumpió, mirándome finalmente con frialdad. ¿Crees que todo va a mejorar mágicamente cuando llegue el bebé? No será así. De hecho, va a empeorar. Y mucho. Parpadeé, aturdida por la dureza en su tono. Isen, solo estoy tratando de ayudar. Podemos superar esto juntos. Deja de decir eso, gritó, levantándose de golpe. No estás ayudando, Sara. Estás empeorando todo. Ya tengo suficiente con el trabajo. No necesito que tú me metas más presión con este bebé. Sus palabras me hirieron profundamente, dejándome sin habla. No sabía cómo responder ni cómo arreglar lo que estaba pasando. El hombre frente a mí ya no era el mismo con el que me había casado. A medida que los meses pasaron, la distancia entre nosotros se hizo aún mayor. Isen actuaba como si mi embarazo no existiera, y cada conversación terminaba en una discusión. Yo había pensado que el bebé nos acercaría, pero en lugar de eso, nos estaba destrozando. La noche en que Isen me empujó al estanque fue el punto de quiebre. Llegó tarde a casa, su rostro torcido por la frustración. Pude darme cuenta de que había estado bebiendo, algo poco común. Sus movimientos eran tensos, sus ojos llenos de rabia. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, doblando la ropita de bebé que había comprado ese día. Cuando entró, supe que ya no podíamos evitar la conversación. Isen, tenemos que hablar, dije suavemente, intentando mantener mi voz firme. ¿Hablar de qué, Sara?, respondió con burla, arrastrando las palabras. De cómo arruinaste mi vida, de cómo estoy atrapado en este desastre por tu culpa. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estás hablando?, tiró sus llaves sobre la mesa, mirándome con furia. Este bebé, tú, todo. Lo has arruinado todo, Sara. Ni siquiera puedo pensar con claridad por tu culpa. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Isen, no he arruinado nada. Esta es nuestra vida, nuestro bebé. Tienes que calmarte. ¿Calmarme?, gritó, su voz subiendo de tono. ¿Por qué debería? Tú no tienes que lidiar con la presión ni el estrés. Tú te quedas en casa jugando con tu cámara mientras yo estoy allá afuera tratando de mantener todo en pie. Me levanté, mis piernas temblaban. Isen, por favor, tenemos que hablar de esto antes de que empeore. Pero no estaba escuchando. Pasó junto a mí con furia, dirigiéndose al patio trasero. El miedo me invadió mientras lo seguía. Estaba de pie junto al estanque, con la espalda hacia mí, respirando con dificultad. Isen, por favor, detente. Regresemos adentro y hablemos de esto, rogué, mi voz temblorosa. Cuando se dio la vuelta para mirarme, sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Sabes qué, Sara? Tal vez deberías ver bien lo que has hecho. Y con un rápido movimiento, me empujó. No recuerdo mucho después de golpear el agua, solo el frío.
el pánico y la oscuridad. Nuestra vecina, la señora Johnson, lo vio todo y llamó a la policía. Ethan trató de minimizar el incidente, diciendo que había resbalado y que intentó salvarme, pero yo sabía la verdad. La mirada en sus ojos antes de empujarme estaba grabada en mi memoria. En el hospital, los médicos revisaron a mi bebé y a mí, milagrosamente. Nuestro hijo estaba ileso, aunque las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Ethan fue arrestado, y se emitió una orden de restricción. Esa noche en el estanque marcó el final de nuestro matrimonio. En los días que siguieron, todo se sintió irreal. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría así. Había amado a Ethan, o al menos a la versión de él que creía conocer, pero ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que ya no reconocía. Después de que me dieron de alta del hospital, me mudé con mi hermana Rachel. Ella siempre había sido mi apoyo, y en cuanto supo lo que había pasado, me ofreció un lugar donde quedarme. Su hogar se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía enfocarme en sanar y prepararme para la llegada del bebé. El proceso legal fue agotador. Los abogados de Ethan intentaron pintarme como una madre inestable, diciendo que mi estado emocional había causado el accidente, pero las pruebas eran claras. Mi vecina, la señora Johnson, fue testigo de todo, y su testimonio, junto con la orden de restricción, me ayudaron. Después de una larga batalla en la corte, me dieron la custodia total de nuestro hijo, y Ethan fue obligado a asistir a terapia y clases de manejo de la ira. Se le prohibió contactarse conmigo o con el bebé a menos que la corte lo aprobara. Por primera vez en meses, sentí alivio. Finalmente podía respirar sin que la ira de Ethan me sofocara. Pero sabía que esto no era el final. Aún tenía que reconstruir mi vida, no solo por mí, sino por el bebé que llevaba dentro. Unas semanas después, entré en trabajo de parto. Fue un día caótico y emocional, lleno de miedo y emoción. Rachel estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano durante las contracciones. Después de horas de labor, di a luz a una hermosa niña. En el momento en que la sostuve, una ola de amor y protección me invadió. Era perfecta, y la llamé ella, un símbolo de luz y esperanza en mi momento más oscuro. Al sostenerla por primera vez, me di cuenta de todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, la incertidumbre. Todo se desvaneció mientras miraba su carita pequeña y sus manitas agarrando mi dedo. Este era el nuevo comienzo que tanto había esperado, para ambas. Rachel se quedó conmigo durante esos primeros días de maternidad, ayudándome con las alimentaciones nocturnas y los cambios de pañales. A pesar del cansancio, sentía una profunda paz. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estábamos seguras. Ya no tenía que andar con cuidado, y cada día, al ver a ella crecer, me recordaba la fuerza que había encontrado para dejar una situación tóxica y construir un mejor futuro. A medida que pasaban las semanas, comencé a reconstruir mi vida paso a paso. Volví a trabajar en la fotografía, tomando pequeños proyectos desde casa mientras cuidaba de ella. La flexibilidad de ser freelance me permitió concentrarme en la maternidad mientras recuperaba mi independencia. Mis clientes fueron comprensivos, y poco a poco, mi negocio empezó a crecer de nuevo. Pero no solo tenía que reconstruir mi trabajo, también tuve que aprender a confiar en mí misma de nuevo y creer que tomé las decisiones correctas. El trauma de lo que Ethan había hecho seguía presente, pero me negaba a dejar que eso me definiera. Comencé a asistir a terapia para superar el dolor y aprender cómo protegerme a mí y a mi hija del pasado. Algunos días, ser madre soltera me abrumaba, pero cada vez que veía la sonrisa de ella, sabía que había tomado la decisión correcta. Ella era mi razón para todo, y me prometí darle una vida llena de amor, estabilidad y felicidad. Justo cuando estaba encontrando mi equilibrio, Ethan apareció de nuevo. Habían pasado meses desde el juicio, y no había sabido nada de él. Cumplió con las órdenes del tribunal, asistiendo a terapia y a clases de manejo de la ira, pero no estaba lista para enfrentarlo. Aún no. Un día, mientras recogía a ella de la guardería, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, observándonos. Mi corazón se aceleró, y mi instinto me decía que corriera, pero no podía, no con ella en mis brazos. Rápidamente me subí al auto, cerré las puertas con seguro y me fui. Esa noche llamé a mi abogada para discutir mis opciones.
Isen no había violado la orden de restricción, pero su presencia me sacudió profundamente. No quería que estuviera cerca de mí o de mi hija. La semana siguiente, el abogado de Isen contactó al mío. Estaba pidiendo visitas supervisadas con ella. Mi corazón se hundió. Había luchado tanto para protegerla de su ira, y ahora él quería ser parte de su vida. Legalmente, tenía derecho a pedirlo, pero emocionalmente, no estaba lista para dejarlo entrar. La idea de que Isen tuviera visitas supervisadas me incomodaba. No estaba preparada para esto, no después de todo lo que había pasado. El simple hecho de que estuviera cerca de ella me enfermaba, pero sabía que la ley estaba de su lado. A pesar de lo que había hecho, seguía siendo su padre, y la corte permitía visitas bajo supervisión estricta. Mi abogada, Christine, lo entendía. Había manejado casos similares antes y sabía lo difícil que era para mí, pero también era práctica. Sara, sé que esto es difícil, pero la corte querrá darle una oportunidad, especialmente si ya completó sus cursos de terapia y manejo de la ira. El hecho de que no haya violado la orden de restricción le da algo de ventaja, dijo amablemente, pero podemos pelear por las condiciones más estrictas, visita supervisada solo en un lugar neutral. No tienes que estar presente si no quieres. Me senté allí, temblando, tratando de procesar sus palabras. La idea de que Isen viera a ella, incluso con supervisión, me ponía la piel de gallina, pero sabía que si me negaba, podría parecer poco cooperativa ante el tribunal, lo que podría perjudicarme más adelante. Es que no confío en él, susurré. ¿Y si pierde el control otra vez? ¿Y si intenta hacerle daño? Cristina sintió con simpatía. Por eso insistiremos en que haya supervisión profesional. No estará solo con ella. Y si pasa algo, las visitas se terminarán de inmediato. No era la tranquilidad que quería, pero era lo mejor que podía esperar. Una semana después, se programó la primera visita supervisada. Fue en un centro de visitas para niños, un espacio neutral y estéril, diseñado para garantizar la seguridad en estas reuniones emocionalmente difíciles. Ella, por supuesto, era demasiado pequeña para entender lo que pasaba. Con solo 9 meses, era una bebé feliz y risueña, completamente ajena a la tensión a su alrededor. No asistía a la visita, no podía soportar ver a Isen, no después de todo. En su lugar, esperé ansiosamente en la casa de Rachel, caminando de un lado a otro, revisando mi teléfono constantemente. Cuando terminó la visita, Christine me llamó. Todo salió bien, dijo. Isen fue cooperativo, y el supervisor no reportó incidentes. Ella estuvo segura todo el tiempo. Exhalé el aire que no sabía que había estado conteniendo, una mezcla de alivio y frustración inundándome. Odiaba tener que compartir a mi hija con un hombre que una vez intentó lastimarme, pero por ahora, al menos, las visitas estaban bajo control. Me recordé a mí misma que ella no necesitaba saber toda la verdad sobre su padre, al menos no todavía. Para ella, él era solo otra persona en su vida, no alguien capaz de hacernos daño. Sin embargo, en el fondo, temía el día en que ella fuera lo suficientemente grande como para hacer preguntas. Me seguí enfocando en reconstruir mi vida. Mi negocio de fotografía estaba más exitoso que nunca, con nuevos clientes y proyectos que no dejaban de llegar. Me daba un sentido de propósito y control, algo que había extrañado muchísimo durante mi tiempo con Isen. También continué con la terapia, trabajando en el trauma del último año. Mi terapeuta, la doctora Patel, me ayudó a liberar el peso emocional que había estado cargando, enseñándome a poner límites y confiar en mí misma. Aprendí que estaba bien sentir miedo, pero no tenía que dejar que el miedo controlara mi vida. Lo más importante fue que entendí que mi prioridad era ella, su seguridad, su felicidad, su futuro. La presencia de Isen seguía siendo una nube oscura en el horizonte, pero me negué a dejar que opacara el progreso que había logrado. Las visitas supervisadas continuaban, cada una sin incidentes, pero el tribunal vigilaba de cerca su comportamiento. Isen no había mostrado señales de agresión durante las visitas, y los informes de los supervisores siempre eran los mismos. Estaba tranquilo, cooperaba y respetaba los límites establecidos. Una parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte no podía sacudirse la sensación de que esa calma era temporal, que el verdadero Isen, el que me empujó al estanque, seguía acechando bajo la superficie. Con el paso de los meses,
Las solicitudes de Isen para pasar más tiempo con ella fueron aumentando. Empezó a pedir visitas más largas y a exigir que se relajaran las reglas de supervisión. Su abogado argumentaba que Isen había demostrado ser un padre responsable durante las visitas supervisadas y que era momento de darle más acceso. Estaba aterrada. La idea de que pasara más tiempo con ella sin supervisión era insoportable. Me defendí, insistiendo en que la supervisión continuara, pero el tribunal empezaba a inclinarse a su favor. Después de todo, no había habido incidentes durante las visitas y Isen había cumplido con todas las órdenes del tribunal. Una tarde, después de otra audiencia, me encontré cara a cara con Isen por primera vez desde esa noche en el estanque. Se acercó a mí cuando salía del juzgado. Su expresión era indescifrable. Sara, me llamó. Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No quería hablar con él, pero algo en su tono me detuvo de seguir caminando. Solo quiero decir que lo siento, dijo suavemente. Sé que la regué, sé que te lastimé, pero estoy tratando de ser mejor, por ella y por mí. Lo miré, con mis emociones a flor de piel. Parte de mí quería gritarle, hacerle entender que una disculpa no era suficiente después de todo lo que me hizo pasar. Pero otra parte de mí, la que alguna vez lo amó, sintió una pequeña chispa de lástima. No me importa si lo sientes, Isen, respondí, con una voz tranquila pero fría. No puedes borrar lo que hiciste con una disculpa. Mi única preocupación es ella. Sigue haciendo lo correcto por ella. Y tal vez, solo tal vez, tendrás otra oportunidad de estar en su vida. Él asintió, bajando la mirada al suelo. Lo haré, lo prometo. Finalmente, el tribunal le concedió a Isen visitas supervisadas más largas, pero yo seguía en guardia. Sabía los riesgos y no pensaba bajar la guardia. Mi enfoque estaba en ella y en el futuro que estábamos construyendo juntas. Un futuro libre de miedo, lleno de amor y esperanza. Al final, aprendí que la verdadera fuerza no siempre viene de ganar las batallas. A veces viene de saber cuándo alejarse para proteger lo que más importa. Y cuando miré los ojos brillantes y la sonrisa inocente de ella, supe que había tomado la decisión correcta. Este era el nuevo capítulo de nuestras vidas, uno basado en la resiliencia, el crecimiento y un amor inquebrantable. En una tranquila noche de viernes, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, me encontraba sentada en la mesa del comedor poniéndome al día con tareas del trabajo, mientras mi esposo William estaba completamente absorto en un juego en línea en la sala. De repente, sin previo aviso, tan casualmente como si hablara del clima, William mencionó la idea de vivir por separado. Me quedé en shock y le pedí que me explicara, especialmente porque últimamente habíamos tenido dificultades en nuestro matrimonio. Me llamo Julie, y era mi cumpleaños número 33, en medio de tratamientos de fertilidad. La propuesta inesperada de William fue como una bomba, un giro duro y sorprendente en lo que ya era un día complicado. Sin apartar la vista de su juego, comentó, ya tienes 33, ¿verdad? Aunque te quedes embarazada, sería un embarazo de alto riesgo. He decidido que ya no quiero tener hijos, por eso estoy planeando mudarme con mi mamá. Sus palabras no tenían sentido para mí, creando una desconexión desconcertante entre su decisión de renunciar a tener hijos y mudarse con su madre. Apenas llevábamos casados un par de años, con la esperanza de disfrutar de nuestros primeros días como recién casados. Sin embargo, influenciado por su familia, William es el menor de 3 hermanos, y cada uno de ellos tiene 3 hijos. A menudo le aconsejaban que lo mejor es tener hijos mientras eres joven y tienes energía. Impulsados por estos consejos, estábamos entusiasmados y tratamos con ganas de formar nuestra propia familia. Pero pasó un año sin éxito. En un momento, la paciencia de William se agotó. Tienes que checarte, me exigió un día, confusa. Le pregunté, ¿checar qué? Él respondió bruscamente, descubre por qué no estamos teniendo hijos. Debe haber algo mal contigo. Sus palabras dolieron como una acusación injusta, dejándome furiosa. A pesar de la tensión en nuestro matrimonio, decidí ir al ginecólogo para confirmar si tenía algún problema médico que pudiera estar complicando nuestros intentos de concebir. Para mi desmayo, las pruebas revelaron que había factores que dificultaban la concepción. El diagnóstico fue un completo shock. No había tenido síntomas previos, y la noticia fue totalmente inesperada. El doctor Arthur explicó que, aunque difícil,
No era imposible que pudiera concebir de manera natural. Sin embargo, la idea de compartir esta noticia con William me resultaba abrumadora. Esa noche, traté de hablar de la situación con calma durante la cena, pero la reacción de William fue todo menos de apoyo. Parecía casi triunfante, como si se sintiera vindicado. «Sabía que eras tú», dijo con arrogancia, tratando de afirmar mi posición. Respondí, «pero aún puedo quedar embarazada». Su respuesta fue fría y despectiva. «No, aún no ha pasado, así que no va a pasar», concluyó de manera tajante. Mi frustración explotó. «Por todo lo que sabemos, puede que tú seas el problema», le contraataqué, levantando la voz enojada. William respondió, también a gritos, «Julie, los resultados son claros y aún intentas culparme. Increíble». En un arranque de ira, golpeó la mesa con las manos, haciéndome saltar. «Eres una fracasada que no puede tener hijos», me escupió, antes de irse al dormitorio. Me quedé sola, con lágrimas cayendo por mi rostro mientras recogía los platos. Me dije a mí misma que él solo estaba en shock y había estallado en el calor del momento, aferrándome a la esperanza de que tener un hijo podría arreglar nuestra relación. Decidí intentar aún más fuerte. Comencé a visitar al ginecólogo regularmente, educándome más sobre nuestra situación. Sin embargo, a pesar de mi mayor entendimiento y de sincronizar nuestros intentos en los días más fértiles, seguíamos sin éxito. La tensión de nuestros problemas y la creciente ansiedad me pesaban cada vez más, haciendo que cada día fuera más difícil. Me sentía consumida por el deseo de concebir. Una mañana, con un optimismo cauteloso, le mencioné a William que podríamos intentarlo nuevamente esa noche. Sin embargo, su reacción fue despectiva y condescendiente. «¿No te da vergüenza sacar este tema a primera hora de la mañana?», me reprochó. Sentí mis mejillas calentarse por la vergüenza, pero insistí, tratando de mantener un tono suave. «Tú también quieres tener hijos, ¿verdad?». Pero la respuesta de William fue escalofriantemente indiferente. «La verdad es que ni siquiera quiero hijos. Son demasiado caros. Solo lo consideré porque mi hermano dijo que un hombre no es realmente adulto hasta que tiene esposa e hijos. Pero ahora, con esta excusa tuya, ya no me importa». A partir de ahí, cada vez que intentaba iniciar cualquier conversación, William me desestimaba, diciendo que estaba demasiado ocupado o demasiado cansado. Su creciente obsesión por los juegos en línea lo mantenía despierto hasta tarde por las noches, distanciándose de mí tanto emocional como físicamente. Parecía que había perdido el interés no solo en la idea de tener hijos, sino también en nuestra relación. A pesar de los desafíos, seguí visitando al ginecólogo. La clínica de fertilidad siempre estaba llena, con tiempos de espera de 2 horas, incluso con cita previa. Había algo de consuelo en ver a tantas otras parejas enfrentando luchas similares, todas con la esperanza de tener una oportunidad de ser padres. A veces veía a parejas salir de la consulta con lágrimas de alegría, las mujeres tocando tiernamente sus vientres aún planos, sus parejas a su lado. Ver su felicidad solo aumentaba mi anhelo. También quería un hijo, con la esperanza de que eso reavivaría el afecto de William y devolvería algo de alegría a mi vida. Me aferraba a la frágil esperanza de que ser madre podría sanar nuestra relación, pero cada vez sentía más que era como chocar contra un muro. El camino me estaba desgastando, pero seguía aferrándome a la esperanza, desesperada por un cambio que nos uniera. Cuando descubrí que continuar con tratamientos de fertilidad más avanzados requeriría que William se sometiera a pruebas, me di cuenta de que tal vez sería imposible seguir adelante. Cada caminata de regreso desde la clínica me dejaba sintiéndome más desolada, casi al borde de las lágrimas. Un día, mientras caminaba por la bulliciosa calle principal, mi mirada se posó en una mujer mayor vestida de manera extravagante. Su maquillaje grueso y su vestido de colores brillantes destacaban dramáticamente. Aunque era una extraña para mí, había algo extrañamente familiar en su presencia que me distrajo de mi tristeza. ¿Podría ser mi suegra? La miré con incredulidad. A pesar de vivir en la misma ciudad, rara vez cruzábamos caminos, y se veía completamente diferente a como la recordaba. Sin embargo, la mole distintiva en su mejilla confirmó su identidad. Conocida por su vestimenta modesta y típica de abuela, su cambio radical de apariencia fue completamente impactante. Rápidamente me mezclé con la multitud, tratando de evitar cualquier interacción. Mi suegra siempre ha sido un personaje peculiar.
indulgente consigo misma pero duramente crítica con los demás. Es infame por sus comentarios directos y muchas veces sorprendentes, y favorece a su hijo menor, William. Trata a sus otros hijos más como recursos financieros que como seres queridos, lo que ha generado el desdén de sus otros hijos. Cuando mi suegro murió de cáncer el año pasado, se especulaba sobre si se mudaría con alguno de sus hijos. Tanto el mayor como el segundo hijo se negaron rotundamente. Todos pensábamos que podría haberse mudado con nosotros, pero en lugar de eso, declaró que viviría sola mientras estuviera sana, posiblemente por despecho o simplemente porque es su naturaleza. Después de la muerte de mi suegro, causó una escena acusando a todos de ser desagradecidos y de robar el dinero de su pensión. Se quedó con toda la herencia sin compartirla. A pesar de los intentos de mis cuñados y de William por dividirla legalmente, nadie pudo prevalecer contra su determinación, dejando una grieta que se extendió más allá de las finanzas familiares y afectó las dinámicas de nuestra familia. Me dijo claramente: no tengo interés en llevarme bien contigo, así que no vengas a mi casa. A pesar de los conflictos habituales con mi cuñada, este encuentro fue sorprendentemente tranquilo. Ella no me notó ese día y rápidamente se desvaneció en una tienda cercana. Su apariencia era tan fuera de lugar que me encontré mirándola con incredulidad mientras leía el cartel de la tienda, preguntándome por la transformación. Esa noche consideré hablar con William sobre su comportamiento tan raro, pero finalmente decidí no hacerlo, con mi suegro fuera de escena. Ella estaba navegando la vida a su manera y no me parecía correcto comentar sobre sus elecciones personales. En los meses siguientes, la vi ocasionalmente, pero decidí mantenerme alejada de ella. A medida que se acercaba mi cumpleaños, William volvió a tocar el tema de mudarse. ¿Hay alguien más en quien estés interesado?, le pregunté, medio preguntándome si su mención de vivir con su madre era una excusa para otros planes, quizás incluso un nuevo matrimonio. Dado que pasaba tanto tiempo jugando, parecía poco probable que estuviera con otra persona. Su explicación me sorprendió. Bueno, hay una chica en mi grupo de juegos. Me gusta, pero es solo en línea. Por lo que sé, podría ser un hombre haciéndose pasar por una mujer. La respuesta de William hizo que toda la situación me pareciera aún más absurda. Si él podía ser tan perspicaz en cuanto a sus relaciones en línea, ¿por qué el deseo repentino de mudarse? No tenía sentido para mí. William simplemente reiteró: solo quiero vivir con mi mamá más de lo que quiero vivir contigo. Su preferencia me desconcertaba, y con el corazón pesado le pregunté: ¿es que has llegado a dejar de quererme? Preguntar esto me dolió, y me preparé para su respuesta mientras trataba de contener mi tristeza. No realmente, respondió William con indiferencia, como si nuestras luchas matrimoniales no fueran más importantes que una molestia menor. Como dije antes, ya no me importa tener hijos. Lo que necesitamos es una estrategia financiera diferente. Confusa, repetí: ¿estrategia financiera? Su asentimiento calmado y tono serio me sorprendieron. Sí, es por la herencia de mi mamá. Me quedé perpleja, tratando de conectar los puntos entre nuestros problemas matrimoniales, su relación con su madre y ahora una repentina estrategia financiera basada en una herencia. Sus hermanos eran vistos como codiciosos, pero parecía que había algo más debajo de la superficie que William no estaba revelando completamente. Ellos inventaron cualquier excusa, como querer tener más hijos, para reclamar una mayor parte de la herencia de mamá, y no lo voy a permitir, reveló William de manera tajante. Me sorprendió su cruda confesión, pero guardé mis pensamientos para mí. Pero tu madre está en excelente salud. ¿No es prematuro hablar de su herencia?, le cuestioné. Su explicación fue fría y calculada. Exactamente, ella no te quiere, pero me prefiere a mí. Vivir con ella ahora podría ponerme en una posición ventajosa para la herencia, sobre todo porque es una fortuna considerable que dejó mi papá. Podríamos vivir cómodamente sin mucho esfuerzo, ya que no tenemos hijos que nos respalden en nuestra vejez. Horrorizada por su lógica, lo confronté. ¿Así que querías hijos porque los necesitabas para que nos cuiden más tarde? Y ahora, como eso ya no es una opción, estás buscando una mayor parte de la herencia de tu madre. Esperaba que mi suposición estuviera equivocada y busqué alguna seguridad en William, pero su respuesta solo confirmó mis peores temores. Exactamente, los hijos están para cuidar a los padres. Viviendo con mi mamá, ahora puedo asegurarme incluso de obtener toda la herencia, dijo él.
demostrando su fuerte lealtad hacia su madre y su total indiferencia por la justicia. Me quedé en silencio, sintiendo profundamente el peso de sus obligaciones familiares. William continuó: cuando mi mamá muera, me mudaré de vuelta contigo. Puede que no podamos tener hijos, pero eres buena en las labores del hogar y traes un salario decente. Eres útil como ama de casa. Atónita por su visión despectiva, ya no pude aguantar más mi frustración. Mejor divorciémonos, solté de golpe, mi exasperación superando sus comentarios. ¿Quién aceptaría tales términos para vivir por separado y luego reunirse más adelante? Era una ofensa. Sabía que William, el hijo menor consentido, tenía sus defectos, pero esta estrategia egoísta estaba más allá de cualquier perdón. Me di cuenta de que seguir con él nunca me traería felicidad, y en ese momento, mi cariño por William se desvaneció por completo. Contratemos un abogado para dividir nuestros bienes y finalizar el divorcio, declaré. Yo nunca mencioné divorciarnos, solo vivir por separado está bien. Contratar un abogado me parece excesivo, replicó William, de repente nervioso, pero luego, haciendo una pausa como si estuviera reconsiderando su postura, añadió: no, quizás te iría mejor como mujer soltera también. No estaré satisfecho a menos que todo se divida de manera justa y legal. Involucrar a un tercero también garantizará que no queden problemas pendientes, ¿verdad? William soltó una sonrisa socarrona. Tal vez tengas razón. Si obtengo una buena parte de la herencia de mamá, estaré asegurado para el futuro y hasta podría volver a casarme. Solo no lo lamentes después. No cuentes tus pollos antes de que nazcan. Hazlo bien, no tengas arrepentimientos, respondí con firmeza. Al día siguiente contacté a un abogado recomendado por una amiga que había pasado por un divorcio reciente, y organicé una consulta. También le informé a nuestro casero que William sería quien se mudaría y comencé a coordinar con una empresa de mudanzas. Mientras organizaba estos trámites, escuché a William por teléfono diciéndole a su madre: quiero vivir contigo y cuidar de ti. Me asombró que sugiriera mudarse sin siquiera haberlo hablado con ella. Según William, su madre estaba encantada con el arreglo y tenía algunas peticiones propias. Sorprendentemente, los preparativos para el divorcio fueron más fáciles de lo que esperaba. Originalmente, se iba a dividir todo equitativamente, pero mi astuto abogado negoció un mejor trato para mí, asegurándome el 80% de los bienes, incluido un pago compensatorio. Dado que los motivos egoístas de William por nuestra separación me daban derecho a reclamar lo que me correspondía. 4 días después de que se finalizara nuestro divorcio, William regresó a la casa familiar. Mientras yo me acomodaba en mi nuevo departamento, mi teléfono sonó. Era William, su voz frenética y desesperada. Ayúdame, por favor, casémonos otra vez. No queda herencia. Mamá se la gastó en viajes lujosos y compras extravagantes. Está quebrada y llena de deudas. Hasta la casa está hipotecada. Pues qué mal. Tu mamá tenía una debilidad por esos clubes de striptease, le dije, esforzándome por no reír. Justo unos días antes, había visto a mi suegra entrando a un club de striptease. Por curiosidad, eché un vistazo a la lista de precios y me sorprendió la cantidad que había gastado. Resulta que ella llevaba tiempo frecuentando ese lugar, gastándose una pequeña fortuna, mientras William se perdía en sus juegos en línea y apenas la visitaba. Ella se había encariñado con un stripper y había malgastado no solo la herencia de mi suegro, sino también sus ahorros para la jubilación, acumulando considerables deudas. ¿Por qué no me lo dijiste si lo sabías?, me exigió William. No critico tus pasatiempos personales. Nunca te detuve de jugar, ¿verdad?, le respondí. Disparé de vuelta. William dudó un momento, luego intentó cambiar de tema, pidiéndome que sacara préstamos a mi nombre, pero eso no era viable. Me preguntó si podría darle el dinero de la división de bienes si volviéramos a estar juntos, pero le respondí: ¿eso no es dinero de los dos? Para nada. ¿Por qué no? Aún te importo, ¿verdad? Tu esposo está en problemas, ¿verdad? Yo sí te amé cuando estábamos casados, pero cuando sugeriste que te mudaras, todo el afecto que sentía por ti desapareció por completo, especialmente ahora, cuando está claro que solo buscas dinero. No hay forma de que volvamos a estar juntos. Pero mi mamá me está exigiendo que le dé todo mi sueldo. Dice que es lo natural.
que los hijos debemos apoyar a los padres. Ella siempre fue tan buena conmigo, solo. William gimoteaba patéticamente, pero su sentido de derecho, tanto él como su madre, de que debían ser lo primero y no tomar en cuenta las necesidades de los demás, ya no era algo que pudiera tolerar. Después de que el divorcio se finalizó, dejé claro a mi ex esposo William que ahora éramos extraños, y que los problemas de su familia ya no me concernían. Se lo dije con firmeza antes de colgar y bloquear su número. Sentía la necesidad de cerrar este capítulo de mi vida, así que me comuniqué con mis excuñadas. Aunque solo habían pasado 4 días desde el divorcio, la situación se sentía urgente. Les conté todo sobre mi suegra y los detalles del divorcio. Ellas se solidarizaron conmigo y me aseguraron que se encargarían de las cosas con William. Poco después de nuestra conversación, mis excuñados causaron un revuelo en la casa familiar, un hecho que supe por una de mis cuñadas. Esto me impulsó a cambiar las cerraduras de mi departamento, priorizando mi seguridad. La necesidad de un nuevo comienzo se hacía cada vez más clara, así que empecé a buscar un lugar donde vivir. En mi búsqueda, me encontré con que la casa familiar estaba en venta, aunque podría haberme comunicado para saber más sobre la situación de William y su madre. Decidí concentrarme en mi futuro. Ahora estoy buscando un departamento que acepte mascotas, imaginando una vida tranquila por delante, quizás con un nuevo gato que me haga compañía. Este movimiento simboliza mi disposición a dejar el pasado atrás y abrazar un nuevo comienzo. Megan, como siempre, eres desconsiderada e inútil. Mi hijo y yo estábamos emocionados por esta salida, y ya que no tuviste ningún papel en su organización, no eres bienvenida aquí. Mi suegra no perdió el tiempo en comenzar a regañarme en cuanto mi esposo se alejó de la mesa. Estábamos de vacaciones en el extranjero, unas que mi esposo me había pedido organizar. Con su actitud, sentí que lo mejor era irme de inmediato. Lo que discutan después de que me vaya ya no me importa. Soy Megan, una mujer casada que trabaja principalmente desde casa, gracias a la flexibilidad de mi empleo. Como resultado, paso mucho tiempo en nuestra casa. Mi esposo, Frank, adora impresionar a los demás y actúa como si fuera superior. Le encanta gastar de manera extravagante, pero nunca aporta económicamente al hogar. Aunque este aspecto de su personalidad no era evidente mientras salíamos, se volvió dolorosamente claro cuando empezamos a vivir juntos. Su mayor admiradora, por supuesto, es su madre. Siempre lo alaba, como muchas madres lo hacen, pero además es muy rígida y despectiva con las opiniones ajenas, incluso las de su esposo. Para ella, Frank no puede hacer nada mal, lo que hizo que me tomara una antipatía inmediata. Cada interacción está llena de comentarios pasivo-agresivos. Su principal problema, mi independencia económica, dado que dependo únicamente de mis ingresos. Ella siempre sugiere, todavía eres joven, deberías trabajar fuera de casa, a pesar de que le he explicado muchas veces que trabajo de manera remota. Para ella, mi trabajo no es más que un pasatiempo trivial. Parece estar convencida de que finjo trabajar, perdiendo el tiempo en juegos o descuidando el hogar. Frank sabe perfectamente lo exigente que es mi trabajo, pero su madre sigue viéndome como una esposa negligente. A pesar de las constantes críticas y malentendidos sobre mi trabajo desde casa, Frank nunca ha intervenido para corregirla. Cuando ella lo menciona frente a él, simplemente lo ignora. Le he pedido varias veces que le aclare la situación, pero él prefiere que lo arreglemos por nuestra cuenta. No quiere involucrarse, al punto de decirme que no es su problema. En una ocasión, cuando le insistí en que me apoyara, respondió arrojándome papeles de divorcio. Fue un rechazo cruel, y por un momento, consideré llevarlo a cabo, pero al pensar en lo difícil que ya había sido el matrimonio, el divorcio parecía aún más abrumador. Con el tiempo, me di cuenta de que Frank siempre prioriza a su madre sobre nuestra relación, lo cual es frustrante. Aún así, he tenido que aprender a lidiar con ella sin empeorar las cosas. No acepté el divorcio, no porque todavía tuviera sentimientos fuertes por él, sino porque quedarse parecía más práctico. Frank asume que sigo enamorada de él, lo que solo alimenta su ego inflado, un rasgo que podría ser encantador en los niños, pero que es bastante molesto en los adultos. He aprendido a ignorar su arrogancia y hacer caso omiso de su comportamiento. Otra razón por la que no impulsé el divorcio es nuestra situación de vivienda. Debido al trabajo de Frank,
Vivimos lejos de sus padres, por lo que solo los vemos 1 o 2 veces al año. Pensé que podría manejar esos encuentros breves. Además, mi trabajo implica colaborar con clientes internacionales, así que los días festivos en Estados Unidos no afectan mucho mi horario, lo que me da cierta flexibilidad. Frank, por su parte, rara vez se toma descansos largos del trabajo, por lo que es raro que tengamos tiempo libre prolongado juntos. Esto, junto con nuestras visitas esporádicas a sus padres, me hizo creer que podría manejar la situación a pesar de las tensiones que causaba. Luego, después de su primer día de regreso al trabajo, Frank llegó a casa emocionado, proponiendo un viaje improvisado al extranjero. Él explicó que sus compañeros de trabajo se habían tomado unas vacaciones de una semana para un viaje internacional y se sentía excluido. Orgulloso de su repentina inspiración, parecía ajeno a la impracticidad de todo, lo que me dejó asombrada por su ingenuidad. Aunque no había viajado este año, sugerí un viaje nacional en su lugar, especialmente porque nunca había estado en el extranjero y necesitaría obtener un pasaporte. Soy bastante buena con los idiomas, ya que estudié en el extranjero y viajé extensamente antes del matrimonio. Además del inglés, hablo español con fluidez y tengo un conocimiento básico de chino. Cuando mi madre se enganchó con los dramas coreanos, incluso aprendí algo de coreano, aunque no tengo mucha confianza en ello. A pesar de mis habilidades lingüísticas, sabía que obtener pasaportes y planificar un viaje internacional no es tan sencillo como mi esposo imaginaba. Le propuse que planeáramos un viaje al extranjero durante una temporada más conveniente, como verano o invierno, pero él se mostró inflexible, sin experiencia previa. Eligió el destino, tomó tiempo libre sin consultar a su trabajo y esperaba que yo me encargara de todos los detalles. Desestimó mis preocupaciones sobre las complejidades del viaje, afirmando con confianza que el inglés es universal y que no tendríamos problemas por nuestra cuenta. Justo cuando pensé que podríamos manejarlo, soltó otra bomba: quería llevar a su madre con nosotros, asumiendo que yo me encargaría de todo. Manejar a 2 viajeros inexpertos se sentía abrumador, y su comentario sobre mostrar respeto a los mayores y ganar puntos como esposa devota me pareció tanto condescendiente como abrumador. A pesar de sentir que esto era más una carga que una ayuda, me encontré haciendo las reservas necesarias en silencio, como él había indicado. Mi esposo parecía creer que me estaba haciendo un favor al planear este viaje, lo que hacía difícil argumentar sin parecer desagradecida. Así que, como él deseaba, comencé a organizar nuestros planes de viaje. Elaboré un itinerario integral, desde obtener los pasaportes para mi suegra y mi esposo hasta organizar nuestros vuelos y alojamientos. Requirió un esfuerzo considerable, pero cumplí metódicamente con todas sus solicitudes y elaboré un plan de viaje impecable. El día de nuestra partida, mi suegra, sin saber el esfuerzo que había realizado, anticipaba con alegría asientos de lujo, elogiando a mi esposo por lo que ella suponía que era su trabajo en la organización de un viaje tan espléndido. Mientras tanto, mi esposo disfrutaba tomando el crédito por todo el proceso de planificación, a pesar de que yo había hecho todo el trabajo. En el aeropuerto, tanto él como su madre vagaban sin rumbo, ajenos a cómo navegar por las terminales, mientras yo gestionaba todos los detalles logísticos. Estaban completamente desinformados cuando llegó el momento de abordar, y en la prisa por encontrarlos, el personal del aeropuerto incluso se ofreció a anunciar nuestra puerta de embarque para ayudar. Su desorganización y falta de apreciación fueron tanto frustrantes como embarazosas. Me acusaron de querer disfrutar del vuelo por mi cuenta, a pesar de que ellos pasaron todo el viaje molestando a los asistentes de vuelo con peticiones constantes. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, esperaba un respiro en el hotel después del agotador proceso de inmigración, pero, justo al llegar, mi esposo de repente dijo que se sentía mal y corrió al baño, dejándome con todas sus pertenencias. Me pareció extraño, ya que habíamos comido lo mismo. Quizás era algo de karma por su comportamiento anterior en el vuelo, donde no paró de coquetear con una asistente de vuelo. Como si eso no fuera suficiente, mientras yo lidiaba con el equipaje y la desaparición repentina de mi esposo, mi suegra decidió regañarme. Me acusó de ser una nuera desconsiderada, insistiendo en que el viaje estaba planeado como unas vacaciones especiales solo para ella y su hijo, insinuando que yo solo estaba aprovechando para tener unas vacaciones gratis. Incluso se burló de mi trabajo,
insinuando que no contribuía económicamente. Sus comentarios me dolieron, especialmente considerando todo el esfuerzo que puse para que el viaje fuera perfecto para ellos. Fue atrevido de su parte sugerir que no tenía derecho a disfrutar del viaje porque no lo había planeado. Cuando dijo que no estaba segura de poder pasarlo bien conmigo allí, decidí que ya era suficiente. Está bien, me voy, le respondí, sin dudar. Le devolví la maleta de mi esposo. Agarré mi bolsa pequeña y me alejé sin mirar atrás. La expresión de sorpresa en su rostro casi me hizo reír. Después de todo, ella misma me había dicho que me fuera. Me costó contener la risa. Mientras tanto, mi esposo seguía corriendo al baño una y otra vez, así que apenas nos vimos, lo cual fue un alivio. Por suerte, ya había comprado un boleto de regreso a los Estados Unidos, anticipando que podría necesitar irme antes. No me hubiera importado quedarme como guía si todo hubiera sido agradable, pero el constante estrés y la falta de gratitud lo hacían insoportable. Mientras me alejaba, no pude evitar preguntarme cómo se las arreglarían sin mí. Ninguno de los dos hablaba el idioma local y, aunque existen aplicaciones de traducción, dudaba que mi esposo, que siempre presumía de ser autosuficiente, se molestara en usar una. Después de hacer algunos viajes sencillos por mi cuenta, me dirigí a un hotel de lujo en Montreal, donde se hospedaban mis padres. Frank siempre había insistido en la importancia de respetar a mis padres, así que decidí darles unas vacaciones lujosas, un contraste total con el viaje que acababa de abandonar. Se sorprendieron y alegraron al verme llegar antes de lo esperado. Cuando les conté lo que había sucedido, no podían creer la situación en la que me había visto envuelta. Mientras tanto, mi teléfono estaba inundado de llamadas y mensajes de Frank, pero decidí ignorarlos. Apagué mi teléfono y disfruté del tiempo que pasé con mis padres. Nuestra celebración fue tranquila y alegre, libre del caos que había dejado atrás. Después de regresar a casa de esta tan necesaria visita familiar, recibí una llamada de la embajada. Resulta que, después de que Frank regresó del baño y no pudo encontrarme, se enfureció, incapaz de contactarme. No tuvo más remedio que dirigirse al hotel solo, probablemente todavía aturdido y enojado por mi repentina partida. Se encontró completamente perdido. Después de que me fui, ni siquiera sabía dónde estaba el hotel. En su confusión, un local que parecía servicial y hablaba un poco de inglés se ofreció a guiarlo a él y a mi suegra. Desafortunadamente, su confianza fue malgastada, ya que fueron robados de su dinero, pasaportes y objetos de valor. Cuando la policía finalmente encontró a Frank, desorientado en la calle, lo llevaron a la embajada para obtener ayuda. Allí, el personal logró contactarme, pidiéndome que fuera a recogerlo. Frank estaba en una situación complicada, sin acceso a dinero, ya que su billetera, que contenía sus tarjetas bancarias, había sido robada. No podía entender por qué yo, prácticamente un extraño ahora, debería ser quien lo rescatara. Le dije que ya había procesado el divorcio utilizando los papeles que una vez me arrojó. Al principio, no había seguido adelante con el divorcio, pensando que sería demasiado complicado, pero para entonces ya había llegado a mi límite. Llené los papeles del divorcio al regresar a los Estados, y para mi sorpresa, el proceso se llevó a cabo sin problemas. También había asegurado un nuevo lugar y firmado el contrato de arrendamiento mientras planeaba mi viaje, deseando un nuevo comienzo. Decidí no quedarme con los muebles que compartíamos, se sentían incómodos, así que planeé amueblar mi nuevo apartamento desde cero, empacando solo mis herramientas de trabajo y ropa favorita, con todo lo demás por ser entregado más tarde. El personal de la embajada concluyó su asistencia y terminamos nuestra conversación. Finalmente, parece que mi ex-suegra y mi ex-suegro lograron organizar el regreso de Frank y de ella a los Estados. Cuando Frank finalmente se puso en contacto conmigo, estaba furioso, acusándome de irme y divorciarme de él sin previo aviso, de abandonarlo. Le respondí con calma, recordándole que solo estaba siguiendo la directriz de su madre de irme. Si tenía quejas, debía discutirlas con ella, y no olvidar el vuelo en clase ejecutiva que había organizado para su regreso. Era mi gesto de despedida, un regalo final. Le recordé a Frank que él fue quien primero mencionó la idea del divorcio. Yo simplemente completé el papeleo que él había comenzado. ¿Crees que hacer excusas cambiará algo?
¿Cuánto más quieres avergonzarme?, me exigió. Yo respondí, ¿avergonzada? Si buscas vergüenza, tengo una historia aún más jugosa. ¿Sabías que eres bien conocido en un club de striptease local? Has estado derrochando en una bailarina favorita en lugar de contribuir a los gastos del hogar. Cuando sus demandas se hicieron demasiado elevadas, terminaste en deuda. Encontré una carta de cobranza dirigida a Frank en nuestra casa y contraté a un investigador para que lo averiguara. A pesar de tu gasto extravagante, tu obsesión la llevó a alejarse de ti. Ella esperaba que aumentar sus demandas de dinero y regalos te disuadiera de regresar. Solo puedo imaginar cuán humillante debió ser para ti enterarte de que quería que te mantuvieras alejado. Si vuelves a contactarme o causas más problemas, no tendré más remedio que informar a tu empresa sobre tus escapadas. Ser rechazado por la bailarina que admiras sería, sin duda, un golpe a tu ego, advertí. Frente a esto, Frank, que había sido agresivo hasta entonces, simplemente respondió en un tono más sumiso, «Está bien», y colgó. Unos días después, mi ex-suegro se puso en contacto conmigo. Me reveló que había divorciado a mi ex-suegra. Pensé que era extraño que me contactara, ya que ya no éramos familia, pero sintió la necesidad de compartir sus descubrimientos sobre su verdadero carácter. Se había vuelto sospechoso de sus hábitos de gasto y descubrió que ella había agotado sus ahorros para el retiro en tratamientos de belleza y procedimientos estéticos. Yo no estaba al tanto de estos detalles, ya que no prestaba mucha atención a esas cosas. Cuando buscó la perspectiva de una mujer, no pude ofrecerle mucho, ya que tampoco había notado cambios. Quizás la infrecuencia de nuestras reuniones hacía que las transformaciones me pasaran desapercibidas. No había notado cambios visibles en mi ex-suegra a pesar de su derroche. Incluso le pregunté a mi ex-suegro si estaba seguro de que el dinero se usaba para tratamientos de belleza. Ella ha gastado mucho, pero no veo cambios visibles. Quizás son menores, solo notables para ella, especulé. Parecía un derroche frívolo de dinero. Naturalmente, mi ex-suegra recurrió a Frank en busca de apoyo. Sin embargo, desde nuestro divorcio, la situación financiera de Frank se había deteriorado. Ahora estaba ahogado en deudas y había perdido su apartamento debido a rentas impagas. Él y su madre estaban viviendo en un apartamento en mal estado. A pesar de estas circunstancias, ella se negaba a trabajar y continuaba gastando en tratamientos de belleza. Frank se encontraba atrapado entre sus deudas y cubriendo los gastos de ambos mientras trabajaba incansablemente. Parece que, a pesar de sus condiciones de vida en deterioro, mantener las apariencias seguía siendo su prioridad. Según lo que he oído, la calidad de los tratamientos de belleza en los que continúa indulgente ha disminuido. Irónicamente, ella parece mucho mayor ahora. En cuanto a mí, disfruto de la paz y la libertad que vienen con concentrarme en mi trabajo sin la supervisión de nadie más. Es un recordatorio refrescante de la importancia de vivir dentro de los propios medios.